Buenos días a todos quienes nos acompañan en esta presentación. A nombre de Rigel y mío, queremos dar las gracias por disponer de su tiempo y atender a esta charla. A título personal, agradecerles por la confianza y la oportunidad. Vamos a esperar unos segundos para permitir que más personas se integren. Mientras esperamos, quisiera comenzar con una breve encuesta. Pueden ver en pantalla. Actualmente su empresa realiza trabajos con LIDAR en sistema aéreo no tripulado. Si no, estamos en periodo de evaluación. Por favor, contesten a una de las alternativas. Ok, voy a cerrar y les voy a mostrar los resultados. Es interesante, el 14% lo ocupa, pero un alto porcentaje está en periodo de evaluación, así como personas que no están ocupando. En honor al tiempo, comencemos. La agenda que voy a mostrarles, los temas que quisiera tratar con ustedes, están algunas notas antes de comenzar, el mercado de equipos, las consideraciones generales, los tipos, el portafolio de Rigel y las aplicaciones. Antes de comenzar, en las aeronaves no tripuladas es casi más importante el sistema completo que solamente la aeronave en sí. El sistema incluye la aeronave, el enlace de comunicación y la estación de tierra. Se suele hablar más del sistema que de la propia aeronave. Por esa razón se inventó el término UAS, Unmanned Aerial System, o sistema aéreo no tripulado, y se siguió utilizando por mucho tiempo. En paralelo se describió el UAV cuando se quería hablar solamente de la aeronave, pero existen distintas terminologías de acuerdo al país, de acuerdo a la bibliografía, y algunas de ellas, lo más comunes, ¿verdad?, es referirnos a un dron, que es un término inglés, que es la denominación popular de las aeronaves no tripuladas, proviene del ámbito militar. Durante los años 40 aproximadamente, un término aplicado a los aviones espía utilizados en campañas bélicas. UAV, Unmanned Aerial Vehicle, concepto de ámbito militar para referirse literalmente a los vehículos aéreos no tripulados. RPA, Remotely Pilot Aircraft, término para denominar las aeronaves no tripuladas que son operadas mediante control remoto, aplicado principalmente a los dispositivos de uso comercial. Y RPAS, Remotely Pilot Aircraft System, término para denominar el sistema completo, es decir, la aeronave, el enlace de comunicaciones y estación de tierra de equipos no tripulados que son operados mediante control remoto. Podemos ver que existen entonces dos grandes grupos, los pilotadas a distancia y las autónomas, y entre ellos encontramos los RPA, que es el término que se está empezando a utilizar más comúnmente. UAV está siendo cada vez más desusado, UAV siendo asociado más a aplicaciones y equipos militares. El mercado drone está creciendo considerablemente en todo el mundo, todos lo hemos visto. El registro del primer UAV data de 1849, cuando los austríacos atacan Venecia utilizando globos con explosivos. Lo que comenzó como una aplicación militar, lo vemos hoy en día ocupando un lugar preponderante en el desarrollo. El dron se está considerado para despacho de ítem. Por ejemplo, hay una tremenda transnacional que consideraba una flota de 172.000 equipos para despacho en el 2020. Probablemente esta cifra va a cambiar debido a la situación actual, pero es relevante pensar cómo se va a convertir en una herramienta cotidiana para llevar medicina, despachar ítem, servir de vigilancia, etcétera, etcétera. En el campo de los automóviles sin comando, digamos, autónomos, será fundamental contar con información cartográfica de excelente calidad y que ésta esté actualizada para así disminuir potenciales zonas de peligro. De esta manera los vehículos probablemente tendrán, además de tener sensores propios, ¿cierto?, tendrán una cartografía detallada de su ruta de navegación.
En nuestro campo de la ingeniería y las mediciones, sin lugar a dudas, se convierte en una herramienta fundamental para la obtención de información con gran detalle, abarcando grandes zonas de estudio a un costo muchísimo menor que los vuelos fotogramétricos convencionales. A considerar antes de, probablemente el tiempo de vuelo y el peso de carga o el payload sean los datos más relevantes al momento de considerar la compra o elegir el equipo que se va a ocupar. Los tiempos de vuelo de 30 minutos generalmente otorgan una gran productividad, teniendo en cuenta que la velocidad promedio, digo, es de aproximadamente 4 metros por segundo, es decir, 14,4 kilómetros por hora. Esto permite que en un día de trabajo se abarque entre 15 y 20 kilómetros fácilmente. A considerar, siempre van a estar los objetivos del proyecto, qué es lo que se desea medir, cuál es la precisión que se desea alcanzar. Licencia de piloto, obviamente es necesaria planificación del vuelo, se debe hacer un estudio previo para evitar accidentes. El viento, gran enemigo. Tengo varias historias que podría comentarles, pero no es la ocasión. Y por último, los repuestos no están incluidos. Sobre el LIDAR, obviamente debemos considerar el performance del LIDAR, cuántos puntos por metro cuadrado, y aquí voy a hacer énfasis y lo voy a detallar en unas transparencias más. Y por último, y no menos importante, sino que por el contrario, muy relevante, la medición con atributos, la obtención de atributos cuando estemos determinando la información. Las regulaciones locales en cada país existen organismos que regulan el uso con sus propios principios y normas. Por ejemplo, en Chile la DGAC dice que los drones pequeños caen en la categoría de menos de 750 gramos, que no se requiere autorización para volar a más de 50 metros de altura y que se requiere contacto visual todo el momento y un seguro de daños a tercero. Con esas tres premisas, cualquier persona puede volar siempre y cuando el equipo esté inscrito, el RPA o el dron, si me permiten. Y si voy a hacerlo sobre zonas pobladas, debe haber un permiso previo. Sobre el mercado, los primeros intentos serios de crear equipos se refieren al campo militar, tal como les había comentado, y comienzan ya más profesionalmente durante la Primera Guerra Mundial entre los años 14 y 18. Desde entonces el desarrollo ha sido muy rápido conforme la tecnología ha avanzado y se ha miniaturizado componentes esenciales para la fabricación. Pero debemos destacar que el desarrollo se incrementó conforme métodos de posicionamiento preciso avanzaron. Esto permitió un gran salto y hoy existen cientos de proveedores, muchísimos tamaños y configuraciones, pero si pudiéramos dividirlos en grupos, diríamos que existen tres grandes grupos. Ala fija, que de aspecto suele ser bastante parecido a un avión. Dentro de esta categoría podemos diferenciar el ala volante, que comúnmente es la configuración más usada en drones comerciales, ya que su superficie alar es mayor proporcionalmente a la de un avión comercial. Tienen mucha autonomía, se utilizan mucho en fotogrametría, tienen una capacidad de payload reducida, pero costo-beneficio son muy convenientes. En una segunda categoría tenemos los tipos rotor. Este tipo de vehículos aéreos consigue la sustentación gracias a la rotación de su ala o hélice, cada uno teniendo de 2 a 4 palas por lo general. En el caso de un solo motor hablamos de helicópteros. En el caso de más estaríamos hablando de multirotores. Estos son aeronaves que son las más comunes por su versatilidad y sencillez en el manejo, digo. Dentro de estos multirotores nos podemos encontrar con tricópteros, cuadcópteros, hexacópteros, octocópteros. La última categoría, lo que denominamos el VTOL o Vertical Take-Off and Landing, despegue y aterrizaje vertical. Este vehículo es capaz de despegar y aterrizar como un equipo con rotor, ¿verdad? Y tiene en parte beneficios y algunas situaciones a considerar. Lo bueno es que despega con muy poco espacio, el consumo de batería es cercano al de una ala fija cuando está en vuelo, tiene gran autonomía y gran poder de carga, lo que no es
tan bueno o se debe considerar es que hay poca estabilidad cuando hay vuelos estacionarios. Se requiere velocidad mínima, no puede estar a muy poca velocidad. Comencemos hablando, una vez que ya cubrimos el área del equipo que transporta el LiDAR, sobre el LiDAR propiamente tal, y aquí voy a ir un poco rápido porque es algo que ya habíamos comentado. Es un acrónimo que significa detección de luz y sombra, muy similar a un radar, pero el radar emite ondas de radio y LiDAR emite ondas de luz o láser. Es un potente sistema de recopilación de datos que proporciona información 3D para un área de interés o un área de proyecto. Esto se consigue lanzando cientos de miles de pulsos por segundo, los cuales determinan la distancia al objeto. Entre muchas cosas, es útil para tareas de mapeo, vegetación, ingeniería de camino, transporte, em, edificaciones 3D, etcétera. Las ondas de luz están por encima del espectro visible, por lo tanto es inofensivo, y no menor a considerar es que puede trabajar perfectamente en la oscuridad. Cada equipo entonces está disparando cientos de miles de puntos a través de un patrón de escaneo que se determina por la forma y movimiento que realiza el espejo rotatorio que está en el equipo. Es así como los patrones de escaneo más comunes son los elípticos y el paralelo. Y lo que obtenemos con esta medición es una representación espacial tridimensional de la superficie, o lo que podemos llamar comúnmente denominado como la nube de puntos, la cual no tiene color. Recordemos que la nube de puntos se refiere a un conjunto de nodos ubicados en un sistema de coordenadas tridimensional, la cual se caracteriza por una alta representatividad y precisión. Digamos que es la materia prima para modelar y representar de mejor manera el entorno. Además de obtener esta nube de puntos o estos nodos con coordenadas, existe valiosa información adicional que se puede extraer, que es lo que llamamos atributos de la nube, tales como marca de tiempo, amplitud, reflectividad, desviación de la forma del pulso. Los colores que se observan se asignan por atributo, los cuales, ¿verdad?, consideran a distintos filtros que podemos aplicar en la nube. Sobre los componentes del sistema propiamente tal, vemos que se compone de un equipo LiDAR, el cual está encargado de emitir y recibir información de los pulsos enviados y recibidos, como les dije, pero también tan importante como el LiDAR es la unidad de medición inercial o el IMU en inglés, que es un dispositivo electrónico que mide e informa acerca de la velocidad, orientación y fuerzas gravitacionales de un aparato usando una combinación de acelerómetro y giroscopio. Es así como determinamos el cabeceo, el balanceo y el rumbo, o el pitch, el yaw y el yaw. El IMU será el encargado de grabar en cada segundo los movimientos que experimenta el líder a una tasa muy alta. Hablamos de 100 a 200 mediciones por segundo o 100 o 200 Hz, ¿verdad? Cada medición tendrá una marca de tiempo para luego asociar esas marcas de tiempo con las mediciones líder y poder hacer las correcciones y ajustes mediante software. Un tercer componente es el sistema de posicionamiento o el GNSS, ¿verdad? El cual puede estar incluido en un principio o no, va a depender del tipo de vuelo que estamos realizando con el equipo, ya que pudiendo tener marcas en terreno, podríamos georreferenciar después del vuelo em, el lugar que hemos levantado. Un cuarto componente, no menos importante, es el modo de transporte. En este caso estamos hablando de equipos radiocontrolados o drones, RPA si me permiten. Y un quinto elemento que son las cámaras o los atributos externos que permiten dar color real a las imágenes en el caso de usar una cámara, o imágenes térmicas o multiespectrales usando cámara térmica o multiespectral respectivamente. Sobre el equipo, aquí como les decía y trato de hacer hincapié en el IMU, todos los sistemas que vuelen van a estar afectos a movimientos y fuerzas cuando estén recorriendo su trayectoria lineal, pero esta va a sufrir innumerables
variaciones de cabeceo, pandeo, alabeo, los cuales deben ser tomados en cuenta cientos de veces por segundo para un posterior análisis en el procesamiento de la información. Aquí resulta crucial que la calidad del IMU esté acorde a la calidad del LIDAR. Caso contrario, la información obtenida deberá pasar por innumerables análisis y filtros para obtener un resultado que pueda ser utilizable. Quiero decir aquí que tan importante como el equipo LIDAR resulta el IMU que se instale en el dron. Es crucial que el IMU tenga alta precisión y que tenga asociado un software para el tratamiento de la información y para la depuración de la misma. Va a resultar muy poco productivo que consideren un IMU de baja calidad y un LIDAR de muy buena calidad. Respecto al posicionamiento, este puede estar incorporado, como les indicaba en el dron, directamente como un RTK, como con algún sistema de correcciones diferenciales, o en posterior, ¿verdad?, con marcas de terreno. Sobre el portafolio, aquí tenemos los equipos que nosotros comercializamos en el área de aplicaciones aéreas radiocontroladas. Y es aquí donde quisiera hacer una segunda pequeña encuesta. Aquí está, me gustaría por favor que eligieran una o más de una si desean, sobre los áreas en las que están ocupando o quieren ocupar, ¿verdad?, esta tecnología. Ahí está, vamos a esperar 10 segundos. Ok, les dije que podían contestar a más de una. Ok, voy a cerrar y les voy a mostrar. La mayoría se inclina por ingeniería, ¿verdad? Probablemente incluye algunas de las que están abajo, más específicamente caminos forestales. Caminos y GIS ocupan un alto porcentaje, forestal y minería en cuarto y quinto lugar. Déjenme esto. Muchas gracias. El primer equipo a comentarles se trata del Mini Box, la serie Mini Box 1 y Mini Box 2 UAV. Tienen estos equipos fueron introducidos, digo, en primavera del 2017, es el más es el más pequeño, disculpen, equipo de nuestro portafolio, pero uno de los más populares dentro de nuestros clientes. Utilizado por distintos integradores, posee dos versiones, como pueden ver aquí, Minibox 1 y Minibox 2. Minibox 1 con una capacidad de disparo de láser de 100.000 puntos por segundo o 100 kHz, y Minibox 2 con la capacidad de ser programado en 100 o 200 kHz. La velocidad de escaneo, es decir, cuántas veces está rotando el espejo, se puede también configurar entre 10 y 100 Hz, es decir, 10 o 100 veces por segundo. El campo de visión del equipo es de 360, o sea, está describiendo la circunferencia completa, con un peso aproximado de 2,5 kilos. Para que se hagan una idea, porque como comenté en un principio, los puntos por metro cuadrado es clave para determinar y saber si los objetivos se van a cumplir o no. En un ejemplo, usando el Minibox 1 UAV de 100 kHz, como les decía, a una velocidad de 4 metros por segundo, como ven en el ejemplo, aquí, a una altura de 50 metros, la cantidad de puntos por metro cuadrado es de 80. Si subo la altitud a 100 metros, la cantidad de puntos por metro cuadrado baja a 40. Hay una relación directamente proporcional, inversamente proporcional, quiero decir. Es muy importante mantener esta información siempre presente al momento de la planificación,
Porque repito, tan importante como tener, y les comentaba, el LIDAR de buena calidad y el IMU de muy buena calidad, va a ser cuántos puntos por metro cuadrado para poder determinar la altitud del vuelo y la velocidad del vuelo, ¿verdad? Existe una relación entre esos tres factores. Si hacemos el mismo ejercicio, pero esta vez utilizando el Minivox 2 con 200.000 pulsos por segundo a la misma velocidad y a la misma altura de 100 metros, la cantidad de puntos sube a 80. Recuerden que cuando estaba usando el Minivox 1 tenía 40, como se muestra en el gráfico de la izquierda, ¿verdad? Sin embargo, hay clientes que utilizando un Minivox 2 pasan 2 o 3 veces por el mismo lugar y así aumentan la densidad de puntos, lo que también es válido y tiene que ver obviamente con los costos y la operación del proyecto. Hablábamos de 4 metros por segundo, para que se hagan una idea es aproximadamente 14,4 kilómetros por hora, que es más o menos el estándar. Si la altitud en un Minivox 2 la bajo, por ejemplo, a 50 metros, aumento considerablemente los puntos por metro cuadrado a 160. Sobre las especificaciones, rápidamente, importante mencionar que Minivox 1 y Minivox 2 tienen capacidad de recibir 5 ecos de retorno. Otro equipo en la familia de los Minivox es el Minivox 1DL, ¿verdad? Lanzado en la primavera del 2018. Es una variante del Minivox, pero fue optimizado para el mapeo lineal, es decir, líneas eléctricas, tuberías, ferrocarriles. El rango de medición es de 200 metros aproximadamente, con un peso de 2,4 kilos y la capacidad de enviar 100.000 pulsos por segundo. El patrón de escaneo en este caso es circular. Si se fijaron, el campo de visión es de 46 grados, por lo tanto él está describiendo círculos cuando se está moviendo. En este ejemplo quiero mostrarles para graficar lo que comentaba de los puntos por metro cuadrado. Estamos volando a 80 metros a una velocidad aproximada de 65 kilómetros por hora, disparando 100.000 pulsos por segundo y está generando un círculo sobre su eje el láser, ¿verdad? En este disparo de 75 vueltas por segundo. Si observamos el nadir, es decir, directamente bajo el equipo, vamos a ver que obtenemos 52 metros, 52 puntos por metro cuadrado. Si observamos 20 grados fuera de nadir, es decir, un poco en diagonal, aumenta la cantidad de puntos a 66. Y si nos vamos al extremo, vemos que aumentamos a 300 y fracción puntos por metro cuadrado. Esto es esencial para que podamos planear las líneas de vuelo. Como les decía, este equipo está diseñado para hacer levantamientos sobre zonas, franjas muy definidas. Por lo tanto, sacar partido de esta capacidad de alto punto por metro cuadrado es muy importante. Un equipo que también puede recibir 5 ecos, al igual que el Minivox 1, Minivox 2. La gran diferencia va a ser el campo de visión, que es de 46 grados respecto del Minivox 1 y Minivox 2 de 360 grados, quiero decir. Configurables en Minivox 1, Minivox 2, por cierto. Un pequeño análisis, ¿verdad? De los 360 grados que le decía, las alturas de vuelo, generalmente no más allá de los 160 metros, siempre tenemos que estar y considerar que no hay que perder de vista el equipo cuando está volando. Acá otra tabla, estamos aquí, importante mencionar la cantidad de ecos, el peso, variamos de 1,5 a 1,6 kilos en los minibox a 2,4 en el minibox 1DL. Y las precisiones van a ser las mismas. Este equipo se puede integrar fácilmente en un equipo de mercado, que sería en este caso el DJI 600. Existen otras marcas también que tienen mucha confiabilidad y calidad. El detalle es que nosotros tenemos el kit de integración, el cual, además de brindar energía desde el dron al LiDAR, posee un sistema de aislación de la vibración.
De lo contrario, el levantamiento que van a hacer va a tener información que pudiera contener errores en el vuelo. Es importante, muy importante, que consideren siempre al momento de integrar su LIDAR con el dron un sistema que amortigüe o aísle la vibración. De lo contrario, el levantamiento al momento de vaciar la información va a tener una línea o una franja y se van a empezar a preguntar por qué aparece esta línea en todas partes. Es por la vibración. La autonomía de este equipo en particular es de más o menos 25 minutos con un Minivox 1 o Minivox 2. Como digo, existen otras alternativas tan buenas o quizás mejores que el equipo que estoy mencionando. Sin embargo, lo más importante va a ser tiempo de vuelo, autonomía, los repuestos y no menor va a ser considerar este equipo de amortiguación o aislación de la vibración. Hablando de un equipo ya más sofisticado, de mejores prestaciones, el Box 240, donde las aplicaciones típicas se incluyen mapeo de corredores, líneas eléctricas, inspecciones de vías férreas, inspección de tubería, topografía de minería a cielo abierto, ¿verdad? Rajo abierto, topografía de entornos urbanos. Este escáner proporciona una capacidad de almacenamiento de 1 terabyte y está equipado con interfaces para IMU y GNSS externo, así como también controlar 4 cámaras externas. El patrón de escaneo es lineal. Recordemos que el 1DL Minibox era en círculos, ¿verdad? Elipsoidal. Acá estamos tirando líneas con un ángulo de visión de 75 grados. Y lo que podemos regular y controlar es que el equipo hace hasta 400 líneas por segundo. Toda esta velocidad, entre 40 y 400 líneas por segundo, es configurable. Por lo tanto, va a depender del objetivo y lo que quiero capturar de información, el modo en que voy a programar el equipo. Este equipo tiene capacidad de ser programado, ¿verdad? Entre 150 y 1800 kHz, es decir, 150.000 o 1.800.000 pulsos por segundo, pero la característica destacable es que puede recibir hasta 15 ecos o 15 multitarget por pulso. Significa que tenemos mejor posibilidad de penetrar vegetación densa o de observar detalles que otros equipos no nos dejan o no nos permiten mirar. En un ejemplo rápido aquí, si estamos volando, por ejemplo, a 240 metros a una velocidad de 110 kilómetros por hora, que corresponde a aproximadamente a 60 nudos, la cantidad de puntos por metro cuadrado es cercana a los 120, y esto les da una idea de eh, la capacidad del equipo. Este equipo, siendo ya más profesional, posee un pod o una carcasa que llamamos BP1 y puede ser incorporado dentro de un helicóptero. También está la opción de colocar cámaras termales o cámaras fotogramétricas. Como pueden ver, el pod o la carcasa está diseñada para soportar ambos sensores externos. Por último, el equipo Box Serie 1, donde ya podríamos hablar el top de la línea de los equipos para aplicaciones radiocontroladas, con un peso de 3 kilos y medio, 3 kilos 700, con o sin sistema de enfriamiento. Esto va a depender del área en que esté trabajando y el uso que le voy a dar. El campo de visión es de 330 grados, pero se puede hacer upgrade a 360. La capacidad de disparar 550 a 1.2 MHz. Si hacemos el mismo ejemplo que hemos estado haciendo con los equipos anteriores, a una altitud de 50 metros, con una velocidad de 11 kilómetros por hora, podría llegar a tener 570 puntos por metro cuadrado, disparando a 550.000 pulsos por segundo. La gran ventaja es que aquí tengo la capacidad de recibir 15 ecos. Si aumento la velocidad, aumento la altura, quiero decir, a 100 metros, manteniendo la velocidad, pudiera estar cercano a los 300 puntos por metro cuadrado.
La precisión, variar entre 5 y 10 milímetros. Precisión y exactitud. Aquí un comparativo entre los últimos 3 equipos que les mostré. Quizás la más grande diferencia va a ser el campo de visión o el field of view del box 75 grados versus el box 1 UAV o 1LR en una versión de largo alcance, ¿verdad? Que varía de 330 a 360 grados. Pero todos con la capacidad, repito, porque es muy importante, de recibir 15 ecos. De las características podemos integrar cámaras, como les comenté al comenzar mi presentación, cámaras térmicas o cámaras fotogramétricas. Nosotros usamos una térmica que se llama FLIR Tau 2 y una cámara, digamos, de alta resolución, una Sony Alpha 7R. Sin embargo, esto puede ser adaptado por el cliente. Lo que sí no puede ser adaptado por el cliente es la relación que va a existir entre la cámara y el equipo. Esto debe ser instalado de fábrica porque existen parámetros a considerar para que pueda haber un ajuste perfecto, un calce perfecto entre la fotografía y la nube de puntos. Si este valor o si esta información no se considera, entonces la fotografía va a servir solamente como referencia y la nube de puntos va a seguir estando sin color. El Recopter que pueden haber notado en la imagen anterior es parte de nuestro portafolio y parte de nuestros equipos que comercializamos. Este es un equipo radiocontrolado, llamemos profesional, donde existe redundancia en la mayoría de sus sistemas, llámese las palas, sistemas de navegación, sistema inercial, sistema de posicionamiento. Es lo más parecido a un helicóptero en tamaño miniatura, ¿verdad? Tiene una tolerancia máxima de viento de 30 kilómetros por hora y puede volar hasta 60 kilómetros por hora. Tiene telemetría para tener video en tiempo real y poder manejar todo lo que esté dentro del equipo a través de una unidad de control. Permite además la instalación de otros sensores por su gran capacidad de payload o su carga útil. El láser, cámaras fotogramétricas, cámaras termales, infrarrojas, hiperespectrales, magnetómetros, sensores de radiación, etcétera, etcétera. Para que tengan una idea de la capacidad de vuelo, con una carga útil de 10 kilos, puede estar en el aire por aproximadamente 25 minutos. Si aumentamos esa carga a 15 kilos, bajamos a 20 minutos. Pero con la gran diferencia de ser un equipo totalmente redundante en todos sus sistemas. Por lo tanto, la probabilidad de accidente se minimiza muchísimo. ¿Cómo decidir cuál es el mejor de los equipos para lo que tenemos que hacer? Obviamente depende de la aplicación. El tamaño no es lo único y el peso tampoco que se va a adaptar a al mejor desempeño en el proyecto. Cada uno tiene su ventaja sobre el otro dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, en minería rajo abierto, pudiéramos perfectamente usar un Minibox 1 o 2, pero el Minibox DL no sería apropiado por su campo de visión, ¿verdad? Sin embargo, el Minibox 1 DL sería muy importante si estoy haciendo levantamiento de ferrocarriles o de una tubería o de un camino principal donde el Minibox tendría desventaja. Esto porque el Minibox 1DL posee mayor cantidad, o puede entregar, mejor dicho, mayor cantidad de puntos por metro cuadrado. Sobre los atributos, recuerden, cuando estamos hablando de la nube de puntos, además de entregar puntos coordenados, entregamos información de amplitud o intensidad, es decir, podemos saber cuando el pulso láser golpea un objeto con qué intensidad vuelve y con eso determinar la distancia más cercana o más lejana. La refractancia, que tiene que ver con el comportamiento del pulso láser en mismas superficies, pudiendo ser determinante para la identificación, por ejemplo, de accidentes o zonas en particular. Peste, material de igual comportamiento, zonas, vegetación de una especie o de otra, todo por filtro se puede configurar. Diferencias de
altura, donde le digo al software que marque un punto de referencia y que calcule o que me muestre todo lo que está hacia arriba o hacia abajo, pudiendo determinar accidentes o zonas en particular. El color verdadero que lo obtenemos, ¿verdad? Con una cámara digital. El multitarget, lo que les decía, la capacidad que tenemos de penetrar vegetación densa, en este caso a la mano derecha podemos ver la foto de un bosque de bambú, mano izquierda la imagen LIDAR, la línea roja es un perfil que voy a trazar y como pueden ver puedo determinar, o mejor dicho, penetrar, entre comillas, eh, la vegetación. Recordemos que Minibox 1, Minibox 2 y Minibox LR pueden recibir hasta 5 ecos o 5 targets o multitarget, llamémoslo, y en cambio Minibox 1AB y Box 240 hasta 15. Sobre el procesamiento de la información, un software que llamamos Reprocess, que es parte de el kit que se comercializa a través de Riggle, la información antes de el procesamiento, quiero decir, pudiéramos tener medianamente 30 centímetros, pero aplicando ajustes y filtros lo podemos bajar a 2 centímetros, lo que es bastante bueno, considerando la versatilidad del equipo y la cantidad de trabajo que puedo realizar en un tiempo determinado. Aquí podemos ver otro ejemplo de la información de terreno y luego con el ajuste. Los formatos de exportación que nosotros entregamos, ¿verdad? Son variados, principalmente LAS es lo más estándar dentro de la industria y este lo podemos leer o tomar rápidamente con software que existen en el mercado, Autodesk, Skylightso y también con ArcGIS, el cual puede leer los formatos LAS a través de dataset o mosaico. Dentro de las aplicaciones, forestal, sin lugar a dudas, muy importante, muy relevante. Transporte para determinar em, algunas vías cuando se producen accidentes, o mejor dicho, cuando se quiere hacer desvíos o replantear la ruta por inundaciones, etcétera. Utilizando lo que llamamos refractancia, podemos hacer un análisis y saber el estado del pavimento, si requiere o no requiere cambio. Líneas férreas, por supuesto. Inspección de infraestructura. Recuerden que al tener 360 grados de campo de visión, puedo poner el equipo cerca de esta estructura y de igual manera obtener información. Líneas eléctricas, un Minibox 1DL sería uno de los más apropiados para este trabajo. En síntesis, la información va a obtener capas de información, la cual puedo ir analizando conforme sea el proyecto o los objetivos del mismo, ¿verdad? Obtener la información o la data del LIDAR. El modelamiento de terreno. Recuerden que a través de estos filtros y todos estos atributos es posible eliminar, ¿verdad?, la vegetación o los accidentes y dejar el DTM listo y depurado. La vegetación propiamente tal, la cual a través de refractancia puede ser analizada en distintos ámbitos. La altitud del follaje a través de la amplitud y la intensidad. Y por último, las capas de información, el cambio de follaje, quiero decir, que también pudiera ser para el momento de hacer catastros forestales, por decir un ejemplo. Con eso doy por terminada mi presentación. Quisiera hacer la última encuesta antes de pasar a las preguntas. Aquí va. ¿Qué tema le gustaría que tratáramos en la siguiente presentación o webinar? Si son tan amables de escoger una de las opciones. Ok. Voy a cerrar en
5 segundos. Cerramos. Y nuevamente la audiencia contradice mis planes. Estaba listo para hablar de aplicaciones mineras, pero veo que aplicación terrestre es lo que quisieran ver, así que vamos a tener que darle un giro a la presentación. Ok. Cerramos acá y quisiera dar paso a las preguntas si es que tienen alguna. Ok, me están hablando, muchas gracias. Gracias Martín de Bolivia. Si me preguntan si existe un LIDAR batimétrico capaz de ser instalado en un sistema radiocontrolado. Sí existe. Creo que no lo alcancé a mencionar porque no, digamos, la única forma de trabajarlo sería en un equipo radiocontrolado de alta capacidad como pudiera ser el Recopter. Me refiero al BMX 840G, que sí tiene la capacidad de penetrar agua y hacer batimetría, pero, recuerden que la profundidad a la cual puede medir está asociada a las unidades SECI. Si mal no recuerdo, en el mejor escenario ese equipo soportaba 2,5 SECIs. Unidad SECI, si recuerdan, la unidad SECI tiene que ver con un disco circular de 30 centímetros de diámetro que sumergía y cuando lo dejaba de ver, dependiendo de la cristalinidad o turbidez del agua, marcaba una unidad SECI. Por lo tanto, si lo dejo de ver a 1 metro, entonces 1 metro es la unidad SECI para ese lugar en particular. Y si el equipo puede llegar a medir 2,5 SECIs, en este mismo ejemplo, significa que yo puedo penetrar hasta 2,5 metros. Si por el contrario dejo de ver este disco a los 10 centímetros, 10 centímetros es la unidad SECI, y si el equipo mide 2,5, a los 25 centímetros el LIDAR ya no es más capaz de penetrar. Sí, existe un equipo, si me envía un correo, aquí están mis datos, por cierto, de contacto, mi celular y mi correo. Si me envía un correo, yo puedo enviarle información más detallada sobre ese equipo. Em, el flujo de trabajo, ok, voy a enviarles detalles en particular sobre eso. Eh, ¿Tiene alcance para batimetría? Sí, les comenté, es la unidad SECI y va a depender de la cristalinidad o turbidez del agua. ¿Ocupamos puntos de control? Sí, pueden ocuparlos para aumentar precisión, pero en teoría, si el equipo radiocontrolado o el dron volando está usando RTK, por ejemplo, no sería necesario utilizar puntos de control. A diferencia de la fotogrametría que sí requiere, en la mayoría de los casos, ahora ya existe fotogrametría sin punto de control, LIDAR no los requiere y la información sale directamente como nube de puntos lista para ser utilizada. Sin embargo, si el terreno fuera demasiado escabroso, con una manera de estar más seguro, pudiera poner 1 o 2 puntos de control solamente como un backup. Claro, me dicen, el Recopter tiene una autonomía aproximada de 25 minutos. Para volver a trabajar, debo cargar baterías. Claro, es hasta ahora el talón de Aquiles de cualquier equipo radiocontrolado, la batería, ¿verdad? Pero conforme va aumentando la tecnología, esto va a pasar poco tiempo antes de que veamos em, grandes modificaciones en esto. Como una anécdota, por ejemplo, la Fórmula 1E, que es la Fórmula 1 eléctrica, ¿verdad? Que se corrió hace un par de años, lo que hacían antes era a mitad de carrera cambiar el auto, ¿verdad? No me acuerdo exactamente cuántas vueltas son, pero supongamos que eran 30 vueltas al circuito. En la vuelta número 15 todas las fábricas tenían que cambiar el auto porque la batería se agotaba. Un año después vino Fórmula E nuevamente a Santiago
usando las mismas 30 vueltas, no recuerdo exactamente si eran 30 o 25, pero supongamos 30, ya no tenían que cambiar el auto. Es decir, en un año, esa aplicación de usar baterías para un auto Fórmula 1 o Fórmula E, la batería ya duplicaba su capacidad. Yo creo que acá va a empezar a ocurrir lo mismo. Los fabricantes se van a ver forzados porque hay un tremendo campo y conforme eso vaya ocurriendo, vamos a ver baterías más pequeñas con mayor performance. Gracias por las felicitaciones. ¿Se puede variar durante el desarrollo de la actividad ya estando en vuelo? No puedo, no logro entender la pregunta si son tan amables. Ahí está mi correo, me las repiten y yo con todo gusto voy a responder a todas. 10 centímetros de penetración, dice Juan López. Probablemente se refiere al agua. Ya lo comenté, las unidades SECI. ¿Hay algún sistema que se pueda adaptar al Matrix 300? No en nuestra línea. No, porque probablemente por catálogo ese equipo en particular pudiera decir que soporta el peso de nuestro equipo, pero no lo aconsejamos. Es muy riesgoso. Considere que va a tener una inversión muy alta en un equipo LIDAR de cualquier marca, por cierto. No vale la pena arriesgar a un equipo radiocontrolado tan pequeño, que probablemente funciona muy bien con una cámara fotográfica de gramos, pero con kilos el comportamiento cambia mucho. Por ser un sensor activo, ¿tiene una vida útil energética? ¿Y de cuánto es? ¿Hay repuestos? Sí, generalmente los LIDAR se habla de 10 años aproximadamente de vida útil, como cualquier equipo electrónico de alta gama. Existen repuestos y también existe lo que se llama la mantención preventiva, que es que nosotros indicamos a nuestros clientes que lleven el equipo, que lo envíen a fábrica aproximadamente cada 2 años, dependiendo del uso. De esta forma, estamos siempre chequeando, ustedes están siempre verificando que el equipo esté funcionando correctamente, que todas las piezas y partes mecánicas, recuerden que existen piezas y partes mecánicas, a diferencia de un GPS, por ejemplo, donde no hay nada mecánico, aquí sí hay espejos rotatorios, por lo tanto deben haber rodamientos, hay fuerza, hay fricción, en fin. Sí se debe considerar esta mantención preventiva dependiendo del uso, pero generalmente cada 2, 3 años. Y sí hay repuesto, definitivamente. Veamos otra pregunta por acá. Mm, Para alcanzar esas precisiones no son necesarios usar puntos de apoyo, control, ¿es verdad? Sí, como le comentaba, la precisión del LIDAR es tan alta, el láser es tan extremadamente preciso, hablamos de 5 o 10 milímetros, ¿verdad? Y esa precisión no está determinada por la distancia. Recuerden que cuando hablamos de GNSS o de GPS, hablamos de partes por millón, dependiendo de las distancias, ¿verdad? Se iba incrementando esta parte por millón. Bueno, el LIDAR, este concepto no existe, por lo tanto la precisión que yo obtengo al medir un objeto que está a 10 metros de altura es la misma precisión que obtengo si el objeto está a 50 metros de altura. Los puntos de apoyo, como les mencioné, va a depender del objetivo del levantamiento, si yo quiero georreferenciarlo o no, pudiendo hacer en vuelo usando RTK o más tarde usando puntos de apoyo. Esto sí me daría como les decía, un backup, una redundancia de información que no es despreciable, que siempre va a ser considerable, pero repito, pueden ocuparlo o no dependiendo del objetivo del eh, proyecto. ¿Cuánto es el tiempo de procesamiento por kilómetro o hectárea? Buena pregunta. Minutos. Va a depender de la capacidad del computador que usted tenga, ¿verdad? Eh, Se habla de que necesitamos un computador, llamémoslo profesional, con un RAM mínimo de 32 gigas, ¿verdad? Con un espacio disco sólido de 500 gigas.
algo profesional, no el computador que ocupamos, ¿verdad?, comúnmente en casa, sino que aquí hay que invertir un poco, pero tampoco hablamos de una estación de trabajo, sino que hablamos de un computador del orden de los 3.000, $5.000. El procesamiento es muy rápido y el registro es automático, así que es muy, muy rápido. En UAV con LIDAR en tierra se necesita puntos de control para ajustar las alturas. En UAV con LIDAR se necesitan puntos de control para ajustar la altura. No creo entender mucho si es pregunta o comentario. Entiendo que no necesitamos ajustar la altura cuando estamos usando LIDAR en tierra, eh, probablemente para georreferenciar el levantamiento y para que este levantamiento sea parte de una cartografía local y tenga el mismo origen, llamémoslo, o se haya concordancia entre lo que medí en terreno con mi cartografía. Sí pudiera necesitar un punto de control, sí, pero de lo contrario, no. Y las alturas no se necesitan ajustar. La altura que va a medir un LIDAR va a ser la altura que mida si hablamos de terrestre. Ayer Tomás hizo una presentación donde una de las aplicaciones que vienen para LIDAR terrestre es precisamente el cálculo de deslizamiento a través del cálculo del ángulo de inclinación. O sea, en terreno voy a poder determinar ese ángulo, por lo tanto las alturas que calculamos son alturas reales. Última pregunta. Gracias por la presentación, gracias a usted por atender. El tema del costo. Era la pregunta que me estaba faltando. Sí, sobre precios me gustaría hablarlo con cada uno individualmente porque es muy variable dependiendo de la configuración del equipo, de los accesorios que uno va a incluir o no quiere incluir, ¿verdad? Por lo tanto, les repito, aquí está mi correo, seabello@rigelusa.com y mi celular. Siéntanse en plena confianza de enviarme correo o enviarme un texto cuando lo estimen pertinente. Voy a contestar a todas las preguntas. Para despedirme, quiero agradecer su atención. Mi información de contacto la vuelvo a enfatizar porque quiero que la tengan en algún lugar de sus carpetas. Agradezco el tiempo, la paciencia y nos vemos pronto. Les envío un abrazo virtual por los tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias.